Capítulo 12 del curso de JavaScript. En este video continuaremos trabajando con el DOM en JavaScript. Vamos a abrir Visual Studio Code. Aquí podemos ver parte de lo que estuvimos trabajando en el capítulo anterior. Voy a mostrarles de forma muy rápida la página web que estuvimos creando y con el DOM estuvimos accediendo a los elementos de HTML. Aquí mostrábamos lo que el usuario estaba seleccionando o ingresando al formulario. Si colocábamos aquí el nombre, nos los mostraba. Vamos a trabajar con más detalles para acceder al DOM. Para esto vamos a crear nuevos archivos. Para iniciarlo desde cero, este lo vamos a guardar como tabla.html. Agregamos HTML 2.5 para agregar la estructura de HTML. Creamos un nuevo archivo, lo guardamos como tabla.js y vamos a incluir este script en nuestro HTML con script src, el nombre que sería tabla.js. Y aquí, de forma muy sencilla, vamos a crear un encabezado con H1 que se llame tablas DOM, y abajo vamos a crear una tabla muy sencilla, esto con table. Le vamos a agregar unthead, que es la cabecera, aquí un tr para la fila de esta cabecera y th para las columnas de esta cabecera. Vamos a colocar el código. Vamos a agregar una tabla para productos. La segunda columna, nombre, y la tercera sería precio. También hay que agregar un tbody. También una fila con tr y con td las columnas para esta fila. Aquí podemos agregar el código del producto, otra celda o columna, el nombre y el costo o precio. Vamos a visualizarlo en nuestro navegador. Lo hemos guardado aquí con los demás archivos. Y listo. Vamos a agregarle también un borde para que se vea que es una tabla. Con border, este va a ser igual a 1. Y ahí está nuestra tabla. Le voy a cambiar también el tamaño. Agregamos width th, tal vez un 50% de mi ventana, para que lo podamos visualizar un poco mejor. Allí ya está nuestra tabla que hemos creado con HTML5. Pero ahora con JavaScript vamos a poder acceder a los elementos que hemos creado. Así que pasamos a nuestro archivo JS. Y primero vamos a crear con let una variable que se llame tabla. Y aquí agregamos document.getElementById. Pero recuerden que para acceder a un elemento mediante el DOM hay que identificarlo, ya sea mediante el ID, el name, class o algún otro parámetro. En este caso le vamos a agregar un ID que se llame tabla producto. Y con este lo vamos a utilizar para en el JavaScript llamarlo mediante el ID. Y vamos a imprimir por console.log la variable tabla. Esto es para revisar primero qué parámetros podemos utilizar con este elemento. Damos clic derecho, inspeccionar elemento y vamos al apartado de consola. Actualizamos la página y listo. Pueden ver que aquí está el elemento table, ya con todos sus atributos, pero si desplegamos, vemos todos los elementos que contiene, con el cual podemos ingresar al DOM y hacer diferentes cambios o diferentes eventos a esta tabla. Podemos ver cuál es su padre, cuál en caso de que tenga hijos, en este caso son los encabezados, el body, las columnas y todo lo que trae la tabla. En esta tabla nosotros hemos agregado algunos atributos como el borde, el ancho y el ID. Para nosotros poder leer estos atributos lo podemos hacer muy sencillo.
Tal vez vamos a quitar este console y vamos a declarar otro que se llame atributos. Esto es igual a nuestra variable que se llama tabla, la cual ya trae nuestro elemento, punto atributes. Y como esto nos va a arrojar un arreglo, lo podemos extraer con un for. Aquí podemos hacer un for muy sencillo. Recuerden, como es un arreglo, iniciamos desde 0. Cuando a sea menor, atributes, en este caso es la variable atributos, punto length a más, sus llaves, y mediante la consola .log vamos a imprimir estos atributos, que sería la variable atributos, corchetes y el índice. Guardamos, visualizamos. Vamos a revisar que tenemos una variable un poco con errores. Aquí colocamos $T, actualizamos y listo. Ya nos trae todos los atributos que contiene nuestro elemento HTML, como es el ID, el width y el border. También podemos acceder a los elementos hijos de mi tabla. En este caso serán las filas, las columnas, el encabezado y el contenido. Esto podemos quitar tal vez ya lo de los atributos. Y con let hijos tabla es igual a tabla.child nodes, los elementos hijos. Y también mediante console.log podemos mostrar los hijos tabla. Guardamos, visualizamos y vemos que tenemos una lista de nodos. En esta lista ya podemos ver que tenemos el encabezado y el body. Y dentro de estos también podemos encontrar diferentes nodos. En este caso, cada una de las columnas y los elementos que estamos agregando. Ya que conocemos un poco más de las propiedades que podemos obtener mediante el DOM, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a agregar dos botones, uno para agregar una nueva fila y otro para eliminar una fila. Así que vamos al HTML, abajo del table, podemos colocar un button de tipo button. Su ID va a ser agregar. Aquí colocamos agregar, podemos copiar este, eliminar y eliminar. Como vamos a trabajar con el evento onClick, al momento de presionar lo agregamos. Este se va a llamar agregar fila. Sus paréntesis no vamos a enviar nada, ya que lo vamos a obtener mediante el DOM directamente en JavaScript. Agregar fila y eliminar fila. Lo va a mostrar de esta forma. Al momento de presionar agregar, va a insertar una nueva fila. Y al momento de eliminar, la va a estar eliminando. Vamos ahora al JavaScript. Hay que definir, primero quito esto, definimos una función, esto sería abajo, que se llama agregar fila. Ya tenemos tal vez nuestro elemento de tabla que lo vamos a utilizar dentro. Vamos a declarar otra variable con let, se va a llamar tabla ref. Y esto va a ser igual a tabla.getElementByTagName. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Ya que necesitamos acceder al tBody. Porque si nosotros insertamos una fila directo a la tabla, tal vez lo pueda insertar en el encabezado o en el body, o no va a saber dónde exactamente insertarla. Lo va a hacer donde sea lo siguiente de las filas. Pero para identificarlo mejor, lo vamos a buscar mediante el tag. Este tag, como recordemos, se llama tBody. Pero recuerden que este ya es una lista de nodos, así que vamos a colocar el nodo o el índice 0. Enseguida colocamos otra variable que se llame nueva fila. Y esto va a ser igual a tabla ref.insertRow para insertar una nueva fila. Pero es muy importante indicar en dónde vamos a crear esta fila. Así que
Con esto que ya tenemos de tabla ref, vamos a identificar cuál es el tamaño o cuántas filas tiene este body. Va a ser con rows.length. Esta propiedad la vamos a estar utilizando demasiado cuando manipulemos el DOM, ya que nos muestra el tamaño o el largo de algún nodo o de algún elemento. Entonces esta fila ya se va a posicionar en la última que encontremos. Algo muy importante aquí es que la va a contar de cuántos elementos tenga. Un ejemplo, aquí nos va a decir que tiene un elemento, su longitud sería de 1, pero recuerden que estamos trabajando con los nodos como si fueran índices o arreglos. Entonces esta sería la posición 0, y como aquí estamos sacando la longitud que sería 1, la siguiente o la nueva fila se va a posicionar en el índice 1. Entonces va a ser correcto porque este es el 0 y el siguiente sería el 1. Vamos de nuevo. Primero hay que declarar la celda 1 y el contenido que puede tener, que sería dentro de nueva fila .insert cell. Bueno, aquí vamos a colocar primero la inserción de la fila. ¿En dónde la vamos a insertar? Sería en la nueva fila que hemos creado previamente. Y también hay que colocar la posición de esta nueva celda, que sería 0. Podemos copiar esta y la vamos a colocar 2 veces más. Aquí 1 y aquí 2. Cambiamos sus nombres, celda 2 y celda 3. Aquí le cambio a mayúscula. Dejé unos espacios porque allí es donde vamos a colocar el contenido para estas celdas. Lo vamos a hacer con celda 1.innerText. Y aquí podemos colocar ya el código de un producto, porque recuerden que ese es el primer elemento de mi columna. El segundo sería con celda 2.innerText, tal vez pan, que es el nombre del producto, y con celda 3.innerText, el precio. Y con esto hemos terminado para agregar una fila, pero esta fila sería estática, así es que vamos a revisar cómo trabaja. Presionamos agregar y listo. Va a agregar una fila por cada vez que demos clic, aunque los datos van a ser los mismos. Ahora hay que programar la función de eliminar la fila. Así que regresamos el nombre del evento o de la función. Sería eliminar fila y va a ser algo muy similar. Traemos el ID de la tabla y aquí vamos a obtener la última fila que tiene mi tabla con let numFila es igual a tabla.rows, esto ya lo hemos utilizado, length, para saber cuál es el tamaño o el número de filas que tiene mi tabla. Y ya teniendo este valor, vamos a tabla.deleteRow, paréntesis, y qué fila vamos a eliminar. Sería la que ya hemos detectado. Pero aquí también vamos a revisar cómo va a funcionar. Imaginemos que tenemos esta tabla. Esta sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La última está en el índice 9. Al momento de que yo hago o saco la longitud de mi tabla, me va a decir que tiene 10 elementos, o sea, 10 filas. Y si yo dejo esta posición, voy a tener un error, porque mi índice solo llega al 9, no al 10. Así es que aquí podemos colocar tal vez un -1 para que ahora sí sea el 9. Así es que vamos a revisar. Agregamos algunos, por ejemplo, que estén 5 valores, presionamos eliminar y siempre nos va a eliminar el último elemento. Vamos a dejarlo sin elementos y agregamos de nuevo. Eliminamos. Vamos a eliminar
otro más, a ver qué pasa. Se eliminan los encabezados. Regresamos a agregar, pero ya no tenemos el encabezado. Vamos a dar clic derecho para examinar el elemento de cómo está creado. Y aquí es lo importante que les comenté acerca de detectar el body. Aquí tenemos el T-body. Porque si no detectábamos el T-body, íbamos a agregar la fila en el T-head o directamente ya a la tabla. Y no iba a reconocer para cuál era correctamente. Así es que no importa que hayamos eliminado el encabezado, lo agrega correctamente al body. Esta es la forma de agregar filas a la tabla, pero para saber exactamente de dónde vienen cada uno de los valores y cómo hay que crearlos. Pero también tenemos unos atajos para poder agregar una fila un poco más rápido sin tener que declarar todo esto. Así es que voy a comentar aquí todo lo de las celdas. Lo voy a dejar así. Y abajo voy a trabajar algo un poco diferente. Sería LED fila. Esto va a ser igual y voy a agregar mi HTML que estaría generando, que sería el TD. Nuestro código, cerramos el TD, abrimos otro, el nombre que sería aceite, otra celda y el precio. Abajo vamos a utilizar LED, crear fila y sería document.createElement e indicamos que vamos a crear un elemento TR. Y ya teniendo esto, tomamos crear fila .inner HTML, en este caso sería HTML porque estamos queriendo agregar ya elementos con tag de HTML y le vamos a igualar fila. Hasta aquí hemos agregado o creado una nueva fila y le hemos agregado el contenido, pero falta indicar a qué vamos a agregar esta fila, que sería a tabla.appendChild paréntesis y aquí le enviamos crear fila. Y si lo ven es un poco más sencillo y aquí ya podemos agregar los elementos de HTML sin tener que estar haciendo cada uno de las celdas y de las filas que estamos generando. Tal vez esto también lo podemos comentar y miren, solo quedamos con 5 líneas de código, un poco más sencillo. Vamos a hacer la prueba y tenemos la misma funcionalidad. Y tenemos una aún más sencilla. Vamos a revisar cómo sería esta todavía un poco más sencilla. Vamos a comentar también esto, espero que no nos equivoquemos demasiado por estar comentando muchas líneas. Y aquí solo sería LED num fila, vamos a detectar la longitud de la tabla. Tabla.rows.length. Y ya teniendo la última fila, a esta le vamos a agregar el contenido, que sería con tabla.insertRow. Y dentro vamos a agregar la posición de la fila. Ya la tenemos acá arriba, sería numFila.inner HTML. Y esto va a ser igual a tal vez todo lo que teníamos acá. Y ya lo estamos haciendo con menos líneas de código para agregar una nueva fila a nuestra tabla. Vamos a hacer el ejemplo, tal vez aquí le vamos a cambiar para que se vea que sí es otra función. Y agregamos. Ya se está incluyendo las filas de botana y también se pueden eliminar. Para terminar vamos a hacer un cambio en nuestra tabla. Vamos a hacer que el botón esté acá como en otra columna para poder eliminar directamente una fila, no solo la última que tenga nuestra tabla. Así es que vamos al HTML, creamos una nueva columna, la podemos dejar vacía y vamos a quitar todos los elementos del T-body.
Vamos a manejarlo así para que sea un poco más rápido. Al final vamos a agregar otra columna, pero en esta vamos a agregar un elemento de tipo button, como lo tenemos abajo de nuestro formulario. Aquí voy a colocar el wrap para que podamos ver correctamente todo. Y este va a tener un evento que se llame onClick, eliminar fila, sus paréntesis, y vamos a enviar this, o sea, este elemento, es decir, esta fila o esta celda que tiene nuestro botón. Aquí la leyenda de eliminar, y vamos a hacer la prueba para agregar estas nuevas filas. Miren, ya tiene nuestro botón de eliminar. Voy a hacer un cambio muy rápido para ver cuál es la fila o qué número de fila tiene cada una. Así es que tomo numFila, la puedo concatenar aquí, allí como si fuera el código, para detectar qué fila estoy agregando y qué fila puedo eliminar. Vamos con la función de eliminar. Aquí le estamos enviando this, es decir, esta celda. Aquí lo vamos a recibir con celda y podemos quitar esta parte. Puede ser tal vez let row va a ser igual a celda punto, y utilizamos la propiedad que se llama parent node para que nos traiga el nodo padre de la celda, que en este caso sería la fila. Pero vamos a hacer primero pruebas para ver qué nos está trayendo. Con console.log imprimimos row, comentamos lo de abajo, vamos a abrir la consola, actualizamos nuestra tabla, podemos agregar 2 y presionamos eliminar. Y aquí primero nos trae el padre, que sería td, porque si recuerdan, el que está enviando es el botón. Entonces se envía como tal el botón y su padre del botón es la celda, o sea, el td. Entonces, para llegar hasta la fila, nuevamente tenemos que agregar parent node. Actualizamos, agregamos 2, eliminar, y ya llegamos hasta la fila que tiene este botón. Ya teniendo ese elemento, ya lo podemos eliminar. Para eliminarlo sería con row.parentNode.remove child. Y necesitamos indicar qué hijo o qué elemento se va a eliminar. En este caso sería row. Aquí algo muy importante. Se preguntarán por qué después de row también agregué parent node. Porque necesito detectar el padre de esta fila. En este caso sería el tbody. Y a ese es el que le voy a eliminar la fila que estoy indicando. Así que guardamos, vamos a actualizarlo. Vamos a agregar 5 elementos. Y primero eliminamos el 3. Listo, se eliminó y no tuvimos ningún problema. El 2, el 5, el 1 y el 4. Agregamos nuevos. Podemos eliminar desde el 1 y así podemos eliminar ya directamente filas a una tabla. Podemos también cambiar esta función para insertar una fila en la posición que nosotros quieramos. De esta forma es como podemos trabajar mejor con el DOM con JavaScript. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.